Continuamos y ya la semana pasada avanzamos algo de la terapia que nos presentaba en Café y Té José Luis Pérez Meneses, que él es naturópata y también naturópata, podemos hablar de una manera más emocional, ¿no? Naturópata emocional. ¿Es así como te autodenominas? ¿Cómo lo podríamos decir, José Luis? Buenas tardes, Buenas ante todo. tardes. ¿Cómo lo podríamos decir? Sí, bueno, la palabra naturópata es porque, claro, todo deriva de haber empezado en el mundo de las medicinas alternativas para lo que es el equilibrio de la salud, ¿no? Y luego, como comenté la semana pasada, la influencia emocional que tenemos en todo, y claro, de ahí fui indagando en muchos estudios y muchos otros temas para encontrar esa solución, entre comillas, que sí que existe, a lo que ocurre en nuestro estado emocional y que luego repercute en toda nuestra vida, ¿no? Yo lo he denominado la terapia de la mente, pero el nombre que le puse, ya comenté, era Sivana Conscience, porque todo depende del esclarecimiento de nuestra mente, ¿no? Saber qué determina nuestra vida en ese sentido. Encontrar nuestro verdadero yo, que de eso se trata, ¿no? Y nuestro verdadero ser, ¿no? Ser nosotros mismos. Sí, bueno, lo del yo, está el ego, hay varias fracciones porque la mente es como las capas de la cebolla, ¿no? Como se dice. Pero yo creo que la esencia en sí es encontrarse el soy yo, ¿no? Yo soy. Porque ¿qué ocurre? Que hasta ahora las personas que acuden a consulta es que realmente no son ellas. Son la influencia de nuestro pasado, nuestra educación, sobre todo lo emocional que más nos ha repercutido, y estamos como si fuéramos un actor protagonizando un papel que no es el nuestro en la vida, ¿no? Y eso va generando unas circunstancias bueno, que nos traen problemas y complicaciones, y claro, a medida que eso se acumula, pues vamos viendo que la vida no funciona, ¿no? Y lo importante es encontrar lo que genera pues, nuestras dificultades emocionales que luego repercuten en todo, ¿no? De ahí que sabemos que cuando tenemos alguna enfermedad siempre viene provocada por alguna emoción. Bueno, a ver, la emoción no provoca la enfermedad, eso hay que dejarlo muy clarito, ¿no? Lo que pasa que influye por la reacción que tienen nuestras células, nuestras moléculas. La primera reacción siempre es la emocional, ¿no? Pero la emoción inestable o de personas que tienen un desequilibrio más o menos continuado o así, lo que hace es que el cuerpo va perdiendo, los órganos van perdiendo energía, ¿no? Porque es muy simple entender que si yo estoy muy agobiado emocionalmente en mi vida o de algún tipo de algo que haya sucedido que me ha producido un trauma, eso lo recibe la célula. Inconscientemente le damos un mensaje de que bueno, que nos estamos apagando, ¿no? Lo que hace es una relación de mente y sistema digestivo, ¿no? En vez de nutrirnos, lo que hace entonces el sistema digestivo es contaminarnos más, porque en realidad no digerimos bien la alimentación, ¿no? Luego hay que entrar, aparte de la apartado de naturopatía, en lo que es la alimentación o algunas plantas medicinales o algunos productos, ¿no? Claro, porque ya en otros programas, José Luis, tú nos ayudarás también a conocer todo este tipo de productos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro día a día si tenemos algún que otro problema relacionado con un órgano u otro de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, bueno, básicamente aparte de la terapia. Sí, bueno, no es por el simple hecho de la terapia, ¿no? Es muy importante desbloquear el organismo, ¿no? Que todo fluya como debe de fluir en equilibrio, ¿no? Luego, claro, se habla de la alimentación porque se puede comer de todo, pero no como lo comemos actualmente, ¿no? Eso tiene una repercusión. Y bueno, las plantas medicinales pues siempre son una gran ayuda y siempre tienen un gran beneficio a la persona y lo que es el organismo. Si por un lado por la mente la equilibramos y la desbloqueamos, luego el cuerpo empieza a funcionar bien, pero lo que es la alimentación y las plantas medicinales sirven para regenerar esos tejidos, ¿no? Necesitan una nutrición y eso es lo que se hace en el aspecto de los problemas ya de salud que podamos tener, ¿no? Es una terapia conjunta en la que hay que trabajar con varias ramas, en este caso en la rama de la terapia que tú haces, que va destinado a que la persona, bueno, pues de alguna manera rompa con esos patrones que vienen adquiridos, ¿no? Y luego también la medicina natural, en este caso como son las plantas o sí, plantas, que te pueden ayudar, ¿no? A regenerar órganos de tu cuerpo que hayan sido tocados debido a esa influencia negativa de nuestros pensamientos, ¿no? Sí, bueno, eso es en el tema de la salud, lógicamente, ¿no? Es importante, a ver, es como si tenemos un coche y le hacemos
un cambio de motor o lo que sea, si no le introducimos luego un buen carburante, un buen aceite, entonces tampoco no va a funcionar, ¿no? Es un conjunto, lo que pasa que lo que primero se nota en este tipo de terapias es el dolor físico, los problemas articulares, que claro, es una carga emocional muy fuerte que vamos sujetando durante muchos años, ¿no? Y al principio pues lo podemos ir sorteando con analgésicos, etcétera, que está bien, pero claro, si determina la parte emocional sigue afectando ahí, eso siempre se va sobrecargando, ¿no? La propia carga de la vida, que ahí está también un poco el lenguaje corporal de las personas según su estado de la vida, ¿no? No simplemente tiene que ser emocional, aunque es el que más nos afecta, ¿no? Pero a veces la lucha excesiva de la vida, el trabajo excesivo, gente que trabaja mucho para conseguir mucho y luego realmente ves que también hay algo emocional detrás de eso, ¿no? Intentar conseguir algo más para nuestra felicidad o incluso lo que está en nuestro entorno, ¿no? Pero realmente funciona mejor, va por otro lado, por otro camino, en lo que es en sí la vida de la persona, ¿no? Lo que más influye, lo que yo más me he ido especializando, aparte de la naturopatía, siempre es el estado emocional, porque es lo que más repercute en todo y lo que más está aflorando hoy en día, ¿no? Porque se nos ha hablado poco de nuestra mente o de nuestro estado emocional o de dónde provienen las cosas o cómo llevar nuestra vida, ¿no? Ser, soy yo, ¿no? Ser el yo soy. Cuando uno es yo soy, la vida empieza a fluir mucho mejor porque eres tú. Todos nuestros sueños y deseos realmente es porque deben de formar parte de nuestra vida o pueden formar parte de nuestra vida, pero para que sea así tienes que ser tú, no la representación inconsciente de otra persona, ¿no? Como lo que sucede generalmente, y a veces por cosas que parecen insignificantes a la vista de los demás, pues han repercutido mucho en el afecto a la persona de su vida, ¿no? Pero de una manera que incluso a veces quedas un poco sorprendido, ¿no? Como era el tema de una señora que se trató ayer, que explicaremos un poco para que veamos lo que nos llega a influir cualquier detalle o cualquier palabra o cualquier circunstancia que alguien al que queremos mucho, a pesar de la relación que ya hemos tenido, sobre todo son los padres, nos ha influenciado, ¿no? Vamos a hablar de ese ejemplo que quieres poner, de una persona que trataste ayer, qué problema tenía y, bueno, ¿cómo encuentras tú más o menos la raíz del problema? ¿Por lo que te dice, por lo que te cuenta? ¿Cómo ahí la historia? Bueno, la raíz se empieza por una conversación, ¿no? Porque claro, tenemos que ir averiguando de dónde viene esa esencia, esa causa o lo que genera ese malestar en la persona, ¿no? Pero antes de empezar con el tema ese, te quería decir que, como comentaba yo ayer, lo que deseamos, siempre se nos dice lo que deseamos, visualicemos, tal y cual llegará a nuestra vida. Y es cierto que es así, ¿no? Pero claro, hay que estar limpio. ¿Por qué? Porque lo que realmente llega a nuestra vida y atraemos a nuestra vida, incluso pues con parejas que no nos ha ido bien o cualquier circunstancia, no es lo que pensamos del todo, es lo que sentimos realmente, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que quitar de esa parte del subconsciente o de la mente de la persona, lo que sentimos pero que no es nuestro, como es el caso de esa señora, ¿no? Ya te comento, pues esa señora tiene 56 años y ya lleva 10 años separada, divorciada de su expareja, ¿no? Pero acudió porque, bueno, no encuentra la manera de encontrar una relación estable, pero ya no estable, ¿no? O sea, ni siquiera ha iniciado una relación. Sus miedos y la parte de culpa que fue saliendo le impiden encontrar una persona que sea adecuada, Un ¿no? compañero de vida. Exacto. Pero claro, el problema está en que ya vino porque había conocido una persona y le estaba recordando ya mucho pues, lo que había vivido con su exmarido, ¿no? Un tipo de persona muy similar, que generalmente, digo yo siempre, y mayormente es así, cuando no aprendemos de ese error o no somos capaces por las circunstancias, se repite el error, pero es un poquito siempre más grave, ¿no? Porque es lo que nuestro subconsciente, el que realmente queremos ser, nos está indicando que aprendamos de eso. El caso, volviendo al tema de la señora, bueno, empezamos a hablar y tal y cual, y digo, ¿vale? Ese chico se asimilaba mucho a lo que era tu expareja, ¿no? Entramos un poco en la profundidad de la pareja para ver, bueno, cómo había sido la convivencia o detalles, sobre todo esenciales de cómo se comportaba y tal y cual, ¿no? Y de ahí ya deducimos y va saliendo, sale de la propia persona, porque lógicamente eso va saliendo de la propia persona, porque en el momento que empiezas a hablar ya empieza a haber una comunicación mental, ¿no? Para que se abra la mente. Y entonces esa persona pues era, digamos que,
una repetición, no exacta, pero de distinta manera, sí lo que más deseaba ella, que era el cariño y el amor, de su padre. Y ahí entramos en indagar el efecto del padre, de la situación de por qué el padre educó y crió a esa persona de esa manera, ¿no? Y claro, eso es lo que va generando esa esencia de lo que sentimos realmente, ¿no? El hecho de haber vivido ya con su exmarido similar a su vivencia con sus padres, pues claro, al principio lo encontraba más que normal, ¿no? Parece que es algo normal, pero claro, lógicamente que buscamos el bienestar, lo que es el amor y el cariño, y claro, a medida que va pasando el tiempo, eso se va agravando. Y luego, claro, llega pues el divorcio. Pero volviendo al tema del padre, pues el padre es una persona muy de la educación de antes, muy cerrado, muy poco cariñoso y muy severo en las instrucciones de que aquí te casas y aquí no hay divorcios, y aquí hay que aguantar y seguir adelante, ¿no? Ese tipo de educación o educación no bien llevada a cabo en los tiempos de antes, ¿no? Que precisamente el problema de los padres de antes es que nos han transmitido más su dolor o su malestar que no haber hecho esa evolución de cambiarnos, ¿no? Pero bueno, eso por un lado por la influencia del padre, ¿no? Y por otro lado la influencia de la madre, de que tampoco había tenido un matrimonio muy feliz por las circunstancias de antes, porque estamos hablando de que esa señora debe tener ya 70 y pico de años, pues se había casado, digamos, un poco en contra de su voluntad, ¿no? Y claro, también sucede, además ella era la hija pequeña, sucede que carga más a su malestar o ese odio o culpa que a veces sale de nosotros inconscientemente, pero que no es bueno, lo va cargando sobre la hija, ¿no? En definitiva, le dice, eso es lo que hay en la vida y te tienes que aguantar como yo me he aguantado con tu padre, ¿no? Y todo eso se ha generado un caldo de cultivo en su mente que durante muchos años no ha sido su verdadera persona, ni conseguir lo que ella deseaba vivir, ¿no? Esta situación que estamos contando la contamos porque puede haber muchísima gente que esté en la misma circunstancia. Exacto. Y que esto le ayuda a darse cuenta de dónde viene la situación que se está generando actualmente en su vida, ¿no? Exacto. Puede haber mucha gente que se sienta identificada con esa situación actualmente, ¿no? De ahí que existan tantas separaciones. Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque si tú estás equilibrado y estás bien emocionalmente, la esencia que sentimos será lo que vamos a traer a nuestra vida. Y eso os garantizo que funciona así, tanto en el amor como en cualquier otro aspecto. Pero en el caso de esta chica. Pero el problema más grave de lo que influía en esa persona, además tenía miedo a empezar una relación, aunque estaba coincidiendo con una persona igual que todos sus ancestros masculinos, por decirlo así, que es así, ¿no? Pero el problema no detona en ese momento de su divorcio. El problema detona que siguiendo hablando con ella y buscando a ver qué sucede ahí, porque solo con lo que contaba ya es suficiente para limpiarlo, pero hay que buscar el motivo más fuerte o la causa que más nos implica a ese malestar que esa señora tenía. Aparte que tenía muchos dolores, muchos problemas digestivos y ya empezó a cambiar. Poco tiempo, José Luis. El caso que era que ella ya decide divorciarse después de aguantar la presión de sus padres porque no consentían eso, cuando su padre fallece, a los meses de fallecer su padre. ¿Entiendes? Y eso es lo que más ella se culpaba. Como que exacto, le había... ya que tú no estás, ahora puedo hacer lo que yo quiero en la vida. Sí, ¿no? pero que por una parte es como que le hubiese ofendido aún sin estar, ¿no? Exacto. Y se sentía culpable de haberlo hecho como a sus espaldas, ¿no? Por no haber estado. O sea, como si miento a mi padre, ¿no? En todo lo que me ha inculcado siempre. Y toda esa culpa la tenía en ella. Sí, exacto. Oye, José Luis, tenemos que decir que gracias a la terapia que tú has desarrollado, porque es tuya, porque es una terapia en la que tú combinas una serie de cosas, energía, también no llega a ser hipnosis, llega a ser una relajación muy profunda en la que la persona integra una serie de frases que tú le vas diciendo para ayudarla, ¿no? Sí, claro, las frases dependen de cada tema, ¿no? De cada tema. Entonces, resumiendo muy rápido, cuando esa persona llega a la relajación profunda, entonces tú visualizas y te das cuenta de tu vida. Entonces los mensajes, pues por ejemplo, dices con el padre, ¿no? Yo te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí y tal y cual, pero ahora yo soy mi propia vida. Yo hago mi vida. Y te agradezco que yo tenga la vida, etcétera, etcétera. Entonces tú ya te desplomas de la esencia negativa que tú has aprendido. Y entonces, claro, empieza a fluir tu propia personalidad.
porque ya no es la personalidad del miedo, la culpa o lo que sea que tu padre, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y tú estás donde debes estar y yo deseo que seas feliz, pero ahora yo soy mi propio amor, entonces generaré mi propio amor, no soy el tuyo, y etcétera, y eso funciona así. Lo importante de la terapia es que entras dentro de ser tu propia persona, encontrarte con tu propia persona y quitarte las cosas que te hacen ser precisamente una persona contraria a ti, ¿no? Es como si intentáramos revivir lo que a ellos les ha faltado, lo que ellos han sufrido, como si lo tuviéramos que revivir en nuestra vida por obligación. Y luego, por cerrar el tema, porque los hijos nos influyen mucho, ya lo dije la otra vez, al mejorar tú mejorarás siempre tu entorno, ¿no? ¿Qué hacemos? También en esa relajación hablas con tus hijos diciéndoles que a partir de ahora, ya que ya soy yo, voy a rehacer mi vida. Y os pido que me lo respetéis porque es mi vida. ¿Entiendes? Y más cosas que se dicen que son técnicas. Podríamos estar ahora hablando de esta terapia. Es una terapia que ha salido a base de muchos años incluso de sufrimiento, ¿no? Para encontrar qué ocurre, ya no en la vida de mis clientes, sino en lo que ocurría en mi propia vida, que dices, ¿aquí qué pasa? ¿No? O sea, un trabajo interno que te ha servido para también ayudar a los demás. ¿no? Pues José Luis, vamos a dar un teléfono de contacto por si alguien quiere hablar contigo y conocer más a fondo esta terapia, que aquí en unos minutos no podemos del todo, pero bueno, lo intentamos. Tenemos un teléfono de José Luis, que es este, es el 610 47 0572. Ahí te pueden llamar porque tú estás pasando consulta en Estepona también. Sí. De momento vas entre Écija y Estepona, ¿no? Estás ahí a caballo, ¿no? Bueno, ya hasta que te instales aquí. Depende de las cosas de la familia, los hijos y eso, hasta que terminen los estudios. Y bueno, supongo que en verano ya nos estableceremos ya definitivamente. El mejor tiempo vas a coger aquí en veranito. Como lo deseo y ya estoy curado de mi pasado, pues lo tenemos aquí y lo materializamos después, ¿no? Sí, siempre lo que sentimos de corazón. Siempre que... Porque hay gente que llama por temas de negocios, como un chaval que vino después, ¿no? Para cortar, ¿no? Para terminar. Que influye también lo que es el miedo al negocio, el miedo al trabajo, miedo a realizar lo que tú realmente puedes realizar. Ese chico, por ejemplo, es informático, decía, yo es que me gusta mucho la informática, pero no de la manera que la trabajo. Digo, yo siempre he querido hacer y crear y tal cual. Digo, ¿por qué no lo haces? Y indagando, pues también venía por su padre, por un detalle muy simple. Además, el padre fue en un acto muy generoso, que su padre era albañil, y de muy pequeño le compró un ordenador, o sea, ya haciendo un esfuerzo, y le somatizó a él sin darse cuenta, la informática es el futuro tal y cual, porque no quiero que trabajes como yo los albañiles, que es muy duro, ¿no? Y a él se daba mejor el tema creativo que el de la informática en sí. Sí, pero ya que además es un gran informático, le dije, bueno, pues ahora, ya que te vas a despejar de eso, empieza a crear los sueños que tú tienes en la informática, que el campo es universal, ¿no? Bueno, pues lo que estábamos hablando, que esta terapia te puede ayudar en todos los planos de tu vida a deshacerte de esos patrones que tienes adquiridos y de eso que te atan a no ser tú, por ejemplo. Exacto. Pues José Luis, gracias por acompañarnos, como siempre. Nos vemos, si no la semana que viene, la siguiente. Seguimos hablando de esta terapia, de cómo nos ayuda. Y vamos a hacer una pausa y volvemos con otros asuntos.